Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos de Prédicas Cortas. Dios les bendiga de una manera muy especial, pues el día de hoy ya es oficial este comunicado. Pues, como todos sabemos, el día de hoy a las 10 de la mañana aproximadamente, pues nos dieron esta noticia, que para nosotros es un poquito doloroso y lamentable, pues no, pero también sabemos que ahora está en un hermoso lugar. La esposa de nuestro muy amado pastor Eugenio Macías Corbacho partió a la presencia del Señor el día de hoy. Como bien sabemos, la hermana María Rosa de Macías y fue la que Dios usó para que nuestro muy amado pastor Eugenio Macías pueda llegar a esta bendita y maravillosa obra que es la del movimiento misionero mundial, pues es donde él se ha desarrollado como pastor y hasta el día de hoy pues sigue siendo una labor muy bendecida para cada uno de los creyentes y aún de las vidas nuevas que se siguen añadiendo a este hermoso redil. Los hermanos de las redes sociales. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Y bueno, yo comencé a ir a la iglesia, mi esposo poco hablaba conmigo, más hablaba con su familia. Y las veces que nos comunicábamos siempre era, a veces habían algunos desacuerdos porque pensábamos diferentes. No es que él había cambiado, sino que yo había cambiado. Yo era otra mujer. Así que mis amados, pues es oficial ya la muerte de nuestra muy amada hermana María Rosa de Macías. Falleció debido también a su enfermedad que venía complicándola hasta el día de hoy. Sabemos que hoy pues goza ya de la presencia de Dios. En la mañana se hizo el culto en 28 de julio y era un culto misionero. Y ahí yo sentí que cuando Dios me habló hacia mi oído y comencé a llorar y una voz me dijo así en mi oído clarito, me dijo: yo tengo un propósito con tu esposo. Y no pasó mucho tiempo cuando él me llama por teléfono, de eso habrá pasado 1 o 2 meses no más, y me llamó por teléfono llorando una noche, me acuerdo, diciéndome: Mari, me dice, he entregado mi vida a Cristo. Sabemos que nuestro muy amado pastor Eugenio Macías y toda la familia Macías, desde aquí le pedimos que ustedes se unan en oración por ellos. Sabemos que nuestro muy amado pastor Eugenio Macías, pues en este lapsus de este tiempo, pues ha perdido a su madre, ahí nomás perdió a su hermana, y ahora en este año, pues pierde a su amada. Yo sé que no es fácil, incluso para nosotros hermanos no es fácil, pero si tú has conocido al pastor Eugenio Macías, si tú te has gozado con él, ahora te pedimos de todo nuestro corazón que te sumes a esta oración. Ahí donde tú te encuentres, ora por nuestro muy amado pastor Eugenio Macías. Sabemos que él amó mucho a su esposa. Siempre ponía por alto, pues, sobre todo, a su Miss Universo, como él la llamaba. Así que, amados hermanos, es un dolor muy grande enterarnos de todo esto, pero sabemos que Cristo viene. Como nuestro muy amado pastor Eugenio Macías predica, Cristo viene. Y Cristo está a las puertas, hermanos. Cristo viene pronto. Prepárate, preparémonos. Debemos estar preparados para este gran y maravilloso acontecimiento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Cristo viene. Y yo antes de irme la llamé por teléfono a mi esposa. Y entonces cuando yo la llamo, ella me dice que había estado en un culto misionero y que Dios le había hablado. Y yo me burlaba de ella, pues entonces ella me dice: Dios me ha hablado y me ha dicho que tú vas a ser pastor. Y yo tapé el teléfono y le dije a los compañeros, a los amigos que estaban conmigo: hoy dice la loca que yo voy a ser pastor.
Y todos se comenzaron a reír, córtale, córtale, me decían. Y yo le digo, espérate, ¿y Dios te ha hablado? Sí. ¿Y cómo te habla Dios? Le digo, por teléfono, burlándome, ¿no? Burlándome. Pero ella me dijo, mira, digas lo que digas, Dios me ha dicho que tú le vas a servir, que tú vas a ser pastor. Y yo tapé el teléfono, me reí, me burlé de eso. Sin embargo, soy pastor. Si Dios no hubiera llegado a mi vida, si Dios no hubiera llegado a mi hogar, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mis hijos? Yo estoy muy agradecida del Señor por todo lo que Él ha hecho conmigo. Me ha permitido servirle en la obra con mi esposo. Me ha permitido ver crecer a mis hijos sanos. Nos ha dado muchas bendiciones. Le hemos servido al Señor en la ciudad de Huánuco cerca de casi 9 años. En la ciudad de Chiclayo casi 6 años. En el Cusco también. Y con todo nuestro corazón, porque estamos agradecidos, porque Dios ha transformado nuestras vidas. Sin más que decirles, amados hermanos, todavía no tenemos mucha información de cómo es que falleció o por qué o dónde, pero sí sabemos que el pastor se encuentra en Perú. En una de sus transmisiones él dijo que pues estaba pidiendo que todos los familiares puedan asistir a Perú. ¿Para qué? Para poder así pues estar juntos con él. De repente ya el pastor saldrá a comunicarnos más adelante, pues de repente ya Dios le mostró también que ella iba a partir. El pastor tiene muchas cosas que contarnos, así que les invito a estar pendiente. Cualquier cosa que tengamos, cualquier información, noticia, les estaremos haciendo llegar, amados hermanos, porque como todos sabemos, el pastor Eugenio Macías y su esposa pues han sido pastores muy reconocidos a nivel internacional. Así que mis amados hermanos, pues les invitamos a que ustedes se sumen a este momento de oración y que se sumen a este momento de clamor, de oración por toda la familia Macías. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Se despide su hermano David y más adelante pues continuaremos informando de todo lo que viene ocurriendo y cuándo también será el velatorio de nuestra amada sierva del Señor, María Rosa de Macías. Que Dios me lo bendiga. Un saludo para todo el mundo. Bendiciones. Si te gustó este video, reacciona, comenta y comparte. Sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación.